Bueno, hijos e hijas, ¿cómo les fue? Bienvenidos nuevamente. ¿Qué tal esa semanita de receso? Si descansaron, si disfrutaron, si estuvieron juiciositos, espero que pues haya sido de mucho agrado, de mucho provecho, sobre todo, de mucho compartir con sus familias, con las personas que queremos, los que pasearon, pues espero hayan tenido precaución, se hayan cuidado mucho, de igual manera que hayan disfrutado, que hayan conocido. Y pues los que no pasearon, mis amores, pues espero que hayan tenido muy buenas actividades en casa, con sus familiares y pues que hayan disfrutado esta semanita de receso. La idea de esta semanita inicialmente, ¿cuál era? Pues descansar, retomar, recargar energía, ¿cierto? Entonces, pues para este último impulsito que nos queda de año escolar. Entonces, pues espero, mis amores lindos, que en casita se hayan divertido, hayan gozado, hayan disfrutado y hayan descansado. Les doy nuevamente la bienvenida. Empezamos esta semanita, empezamos hoy día martes, pues ayer fue festivo, entonces pues empezamos día martes con el video de matemáticas. Entonces, como ya sabemos, estas últimas semanitas de trabajo pues son de trabajo arduo, sobre todo de escritura, de trabajo en cuaderno, que tenemos que afianzar muchas cositas, vamos a tener los últimos datos, la información, tener esa preparación, amores lindos, porque pues ya pasamos a nuestro siguiente grado escolar, ¿cierto? Entonces, pues la idea, ¿cuál es? Que tengamos todo ahí anexadito, que tengamos toda la información necesaria, pues para que el próximo año, antes de iniciar nuestro grado tercerito, repasemos, veamos nuestros datos, veamos nuestra recolección de información y pues le demos como ese repasito rápido a segundito para estar preparadísimos para grado tercero. Entonces, pues mis amores, bienvenidos nuevamente y pues espero que nos rinda este último trayectico, este último tramo que tenemos de nuestro año académico. Quería mostrarles, amores, que puse, no sé si se acuerdan, que en artes tuvimos la posibilidad de hacer nuestro cuadro con la técnica de salpicado. Bueno, pues para este mes de octubre quise ponerlo porque me parece que nos quedó muy bonito, que fue un trabajo muy especial y pues quise que lo compartiéramos para este mesecito. Entonces pues lo utilicé como parte de la decoración de nuestro salón para este mes de octubre. Recordemos que pues este mes es el mes de los niños, el mes dulce, pero pues acuérdense, amores, que lo vamos a vivir de una manera diferente y pues con toda la responsabilidad del mundo. Recordemos siempre estarnos cuidando a nuestras familias, a los que más amamos, porque de eso depende. Si yo me cuido, estoy cuidando a los demás. Entonces, pues, no solo la advertencia, la recomendación más bien, de que por favor nos cuidemos y pues de esa manera estamos cuidando a los demás. Bueno, amores, entonces pues bienvenidos y pues iniciamos obviamente con ¿qué? Con la oración, sí señores, siempre encomendados a Papito Dios, que es el que nos cuida, nos protege, nos ilumina y nos da todos los beneficios y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Entonces todos por favor, manitos en posición. Papito Dios, te damos infinitas gracias por permitirnos tener esta semana de descanso, de compartir, en una semanita en la que recargamos nuestras energías y tenemos ahora la disposición de terminar nuestro año académico de la mejor manera. Por favor, Señor, guíanos y protégenos en cada momento de nuestras vidas. Protege a cada una de nuestros familiares, a cada una de las personas que amamos, que llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias y en todos aquellos necesitados, Señor, aquellas personas que necesitan de ti más que cualquier otra persona en el mundo. Auxílialos, Señor, ampáralos, guíalos por su camino y por favor permite que cada uno de nosotros cada día se levante con la disposición para gozar de esta bendición maravillosa que nos ha regalado, Señor, que se llama vida. Amén. Bueno, amores lindos, pues ahí sí, a lo que vinimos, ¿cierto, amores? A trabajar. Vamos a trabajar muy juiciosos, como ya hemos trabajado antes. Ustedes son muy juiciosos, yo sé que ustedes son supremamente juiciosos. La idea es que sigamos nuestro ritmo de trabajito y pues lo que les digo, en ese momento tenemos que exigirnos un poquito más en la parte de escritura, en la parte de dictado, en la parte de copiado, porque pues tenemos que tener habilidades muy fortalecidas para el siguiente año. ¿Listo? Entonces pues por favor empezamos, mis amores. 13 de octubre de 2020. Ok, bueno.
Nosotros empezamos conceptos básicos de estadística, ¿cierto? Hasta la última clasecita que vimos, estábamos viendo probabilidades. Entonces vimos variables, vimos combinaciones, vimos probabilidad, ¿cierto? Esos son conceptos. Vamos a iniciar ahora sí el proceso de la estadística. Entonces hoy vamos a trabajar esa partecita, iniciando esa partecita. Es un poco amplia, por eso tenemos que agilizar al máximo y pues vamos a trabajar súper juiciosos. Ustedes ya son súper pilos, súper, hiper, mega disciplinados, porque cada día que pasa pues somos más grandes, ¿cierto? Y cada vez que crecemos pues aprendemos a ser mucho más responsables. Entonces, hoy mis amores vamos a empezar con el tema de estadística como tal. Entonces, ¿cómo título ponemos? Estadística. Ok, bueno, pues decimos que es la parte de las matemáticas. Estos son los rojos, estos acá. Es la parte de las matemáticas, es la parte de las matemáticas que se encarga de recoger organizar, me tocó aquí debajito porque ya no me cabe, organizar, e interpretar datos que se obtienen de una encuesta o estudio. Bueno, vamos a empezar aclarando cositas. Las matemáticas, amores, recordemos que tienen varias ramitas, ¿cierto? Nosotros hemos estado intercalando también algo que se llama geometría. Esa aritmética, esa geometría. Esas dos ramas son de la matemática. En este punto tenemos otra ramita que sale por ahí de ese arbolito llamado matemáticas que se llama estadística. Cuando nosotros hablamos de estadística es porque vamos a aplicar todas esas palabritas que aprendimos desde el principio para hacer encuestas, para hacer preguntas, para llevar una tabla, para saber cómo organizar esos datos que nosotros estamos tomando. Una encuesta, mis amores, ¿qué es? Son preguntas. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de las variables, decíamos que habían dos tipos que eran cualitativas y cuantitativas, que son preguntas? Acá, en la estadística, es donde vamos a empezar a aplicar esas encuestas que nos van a ayudar a saber los gustos o las preferencias de las personas. Esta estadística se utiliza más que todo en empresas o cuando necesitamos tomar la numeración o la cantidad de personas que tengan preferencia por una cosa u otra. Nosotros en el colegio, ejemplo, lo podemos implementar cuando vamos a elegir el personero, ¿sí? Muchas veces los personeros tratan de involucrar a todo el mundo para que los ayuden y los apoyen. Cuando ellos van a hacer eso, tienen que hacer una estadística, es decir, empiezan a hacer preguntas, empiezan a hacer encuestas para ver qué posibilidades hay de que un candidato gane o que otro no va a ganar, ¿sí? Ahí vamos viendo, vamos preguntando, van indagando qué les gustaría que hiciéramos, cómo les gustaría que fueran, qué propuestas quieren, que ellos van haciendo esas encuestas, empiezan a hacer preguntas que después van a utilizar para armar su campaña y para armar sus propuestas y así poder ganar. ¿Listo? Entonces, pues iniciamos con el concepto básico de estadística para poder continuar. Listo, mis amores bellos. Bueno.
pongo la fecha, ya ustedes saben que es para, sí señor, para tener más espacio. Entonces, miremos que será una encuesta. Ok. Es cuando se pregunta a las personas, es cuando se pregunta a las personas alguna variable. Este concepto de variable nosotros ya sabemos qué es, ¿cierto? Por eso era tan importante, por eso es tan importante, mis amores, que nosotros conociéramos o tuviésemos esos preconceptos antes de iniciar todo lo de estadística, ¿cierto? Para que nosotros sepamos acá, por ejemplo, si yo les hubiese puesto directamente estadística, entonces, encuesta es cuando le preguntamos a las personas por alguna variable. ¿Variable? ¿Y eso qué es, profe? Por eso nosotros estuvimos viendo primero los preconceptos, ¿sí se acuerdan? Conceptos básicos. El primer tema que nosotros vimos de estadística fue variable, que era cualitativa o cuantitativa. Cuando nosotros hacemos una encuesta, son esas preguntas y a esas preguntas nosotros les llamamos variable, ¿cierto? Esa inquietud, esa interrogante que nosotros planteamos en una encuesta es la variable, que decíamos que es cualitativa, que es cuando se mide a través del gusto o la preferencia de las personas, o cuantitativa, cuando su respuesta siempre va a ser numérica, ¿cierto? En una encuesta podemos encontrar esos dos tipos de variables. Entonces, ya sabemos que la encuesta se basa en esas variables, es decir, en las preguntas. Se nos baja un poquito la luz del día, pues prendamos esta para que nos auxilie un poquito mientras vuelven y se disipan las nubecitas y sale el sol. Bueno, listo. Entonces ya tenemos acá nuestro primer concepto que ya lo vimos y ya lo relacionamos y sabemos que va relacionado con la encuesta, que son las preguntas. La otra palabrita que teníamos por ahí son estudios. Veamos qué es un estudio. Podemos decir que es lo mismo. Entonces, mis amores, es cuando observamos, o investigamos alguna variable. Es cuando observamos o investigamos alguna variable. Bueno, son casi lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a encontrar la diferencia entre una encuesta y entre un estudio. Pues resulta que encuesta, mis amores, es cuando yo tomo una hojita, ya tengo preparadas mis preguntas y me acerco directamente a cada persona y le hago la pregunta, ¿cierto? Ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta en el colegio, yo tomo mi carpeta y empiezo a preguntar. Chicos de segundo, en este caso que todavía somos de segundito, ¿cuál es su deporte favorito? Empezaremos a alzar la manito y me responderán básquetbol, fútbol, patinaje, karate, ¿cierto? Entonces yo empiezo a tomar nota y a mirar qué porcentaje hay de cada uno, es decir, a cuánto les gusta el fútbol, a cuánto les gusta el patinaje, a cuánto les gusta el karate y así sucesivamente. Pero yo estoy haciendo la pregunta directa, ¿cierto? No estoy haciendo ningún otro proceso, simplemente me paro enfrente de las personas que tengo en mi grupo y hago la pregunta directa. Es decir, planteo la variable cualitativa o cuantitativa y estoy haciendo una encuesta. Cuando hago un estudio es porque por mis propios medios, sin preguntarle a nadie, sin dirigirme a nadie, yo misma hago mis investigaciones. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros salimos a campincito, en vez de yo ir a preguntarle a cada niño de segundo qué deporte le gusta, pues sencillamente los observo que juegan allá.
y no les pregunto nada. Empiezo a indagar, empiezo a investigar, empiezo a observar, observamos. Entonces yo digo, ay, allí estoy viendo 2 de mis niños que les gusta jugar fútbol. Anoto. Allí estoy viendo a 5 de mis niñas que les gusta hacer carreras, es decir, les gusta el atletismo. Anotamos. ¿Sí? No estoy preguntándole a cada uno. Estoy observando, estoy investigando y estoy sacando mi propia conclusión. ¿Cierto? Entonces, a eso le llamamos un estudio. No le pregunto directamente a las personas, no le hago la encuesta directa a las personas, sino que a través de la observación y a través de la investigación hago mi propia estadística y no tengo que acudir a ninguna persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el descanso, en vez de yo ir a preguntarles de pronto, chicos, ¿cuáles son las papas que más les gustan? A mí me gustan las de pollo, a mí me gustan las de limón, a mí me gustan... Simplemente cuando nos sentemos a tomar las onces, cuando nos sentemos en el descanso, yo empiezo a observar, tantos niños comen papas de pollo, tantos niños están comiendo de tal cosa. ¿Listo? Entonces no le pregunto a nadie, sino que empiezo a hacer mi propio estudio. Empiezo a observar, a investigar y a recolectar todos esos datos que me van a ayudar a responder esa variable. ¿Listo? En la encuesta es que yo pregunto directamente. En el estudio es que yo no le pregunto a nadie, simplemente observo qué hacen, qué es lo que más les gusta hacer. Los observo y tomo nota y así puedo sacar la conclusión. ¿Ok? Entonces, encuesta es pregunta directa, estudio es observación. ¿Listo? Muy bien, mis amores, tomamos nota rápidamente y continuamos. Bueno. Voy a borrar esa parte aunque nos queda un pedacito de tablerito, pero pues prefiero tenerlo completo. Listo. Vamos a trabajar también un tema que se llama recolección de datos. Este parece que chillara como un ratoncito, ¿cierto? Realizar estudios o encuestas. Realizar estudios o encuestas perdón, me comí una palabra acá, mis amores. Para realizar estudios o encuestas debemos recoger los datos. Espérenme un segundito, mis amores lindos. Debemos recolectar los datos que se obtienen y que posteriormente darán respuesta a la variable y que posteriormente le darán respuesta a la variable. ¿Listo? Bueno. Punto aparte. Los datos se pueden organizar. Los datos se pueden organizar. Los datos se pueden organizar por medio de tablas de frecuencia.
tablas de frecuencia. Bueno, entonces ahí, mis amores, espera que está un poco giradito y de pronto no nos vemos bien. Listo. Listo. Cuando vamos a hacer la recolección de datos, decimos que nosotros empezamos a investigar, empezamos a hacer, digamos, la encuesta, empezamos a hacer la recolección de eso. Es decir, empezamos a preguntar y vamos archivando y vamos anotando todas las respuestas que nos den, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con una cantidad de hojas así de pronto? Pues lo que más fácil nos queda es organizar todos esos daticos dentro de algo que se llama tablas de frecuencia o tablas de registros de datos. Se le puede decir de esas dos maneras, ¿sí? Esas tablas lo que hacen es que nos minimizan la cantidad de papel. Entonces, en vez de que nosotros tengamos una carpeta, ejemplo, mis amores, que esta fuera nuestra carpeta donde tenemos todas nuestras encuestas, pues en vez de que tengamos todo esto, sencillamente nos podemos reducir a una simple tabla. Es decir, en una sola hoja anexamos todos esos datos que nosotros recolectamos y pues nos queda más organizado. Por eso nos dice acá, pues que tenemos que hacer toda esa recolección de datos que tenemos, pues sencillamente lo organizamos dentro de esas tablas de frecuencia o tablas de registro, que es donde nosotros podemos meter toda la información que tuvimos, todas las preguntas que hicimos, las podemos ir metiendo en esa tablita. Nos va a ahorrar espacio, gasto de papel y se nos va a ver muchísimo más organizado y pues vamos a tener los datos a la mano de inmediato. ¿Listo? Entonces, mis amores, vamos a ver primero pues qué será frecuencia, ¿sí? Porque una tabla nosotros ya la entendemos fácilmente. Nosotros hemos hecho tablas para organizar, por ejemplo, en español los verbos, los pronombres. Esas son tablas, eso lo sabemos. Pero, ¿qué será frecuencia? ¿Sí? Entonces vamos a ver a qué hace referencia. Yo veo esto torcido, mis amores. Creo que ahí ya, ¿será? Bueno. ¿A qué hace referencia la palabra frecuencia? Entonces vamos a ver. Copiamos rápidamente, dejo el pantallazo, amores, para continuar. Listo. Entendamos primero qué será frecuencia. Tabla, pues lo sabemos, pero frecuencia, vamos a saber qué será frecuencia para que de esa manera sepamos más fácilmente a qué hace referencia la tabla. ¿Listo? Entonces decimos que frecuencia es la cantidad de veces que se repite una variable o un evento. Una variable o un evento. En este caso, ya estaríamos de pronto nosotros poniendo, ¿se acuerdan, amores, cuando empezamos el tema de combinaciones o de permutaciones? Que en lo posible, pues decía que no se podían repetir las opciones. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de variables, lo más importante es saber cuántas personas les gusta lo mismo, ¿sí? En el caso, digamos, de los colores. En el salón, por ejemplo, preguntemos, ¿qué color favorito es el de que las niñas, por ejemplo? Entonces, ¿a cuántas niñas les gusta el rosado? ¿A cuántas niñas les gusta el morado? ¿A cuántas niñas les gusta el azul? ¿A cuántas niñas les gusta el rojo? ¿Cierto? Entonces ahí sabremos cuántas veces se repite esa variable, es decir, esa pregunta que nosotros estamos planteando, cuántas respuestas son iguales. Ahí es donde nosotros empezamos a ver la frecuencia. Frecuencia es repetir, es decir, las veces o las personas que prefieren una misma cosa. ¿Cuántas veces tenemos ese mismo gusto dentro del mismo grupo de personas? Entonces, por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Pizza, hamburguesa o perro caliente? Entonces habrá niños que me levantan la mano y dicen, yo prefiero pizza, profe, yo prefiero la hamburguesa. Entonces ahí es donde se repite esa variable. ¿A cuántas personas les gusta lo que yo acabé de preguntar?
a cuántas les gusta la pizza, a cuántas les gusta la hamburguesa o a cuántas les gusta el perro caliente. ¿Listo? Entonces, esa variable es la que nos ayuda a ir recolectando datos porque sabemos cuántas personas van a pedir lo mismo, a cuántas personas les gusta lo mismo y a cuántas pues les gusta otra cosa diferente. ¿Listo? Entonces, frecuencia es eso. ¿Cuántas posibilidades son la misma? ¿Sí? A esa variable, a esa pregunta, pues cuántas personas contestan lo mismo. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que es entonces esa parte de frecuencia. Ahora sí vamos a trabajar lo que son las tablas de frecuencia o las tablas de registros de datos. Nosotros las vamos a poner como tablas de frecuencia. Tablas de frecuencia. Son tablas que organizan la información estadística. Estadística. Ok. Se caracterizan por tener columnas y filas. Bueno, eso lo vamos a hacer exactamente cuando hagamos nuestro primer diseño de tabla. En este caso, mis amores lindos, bueno, lo vamos a hacer acá debajito. Lo que nosotros vamos a hacer es una tabla de frecuencia y vamos a diferenciar qué es una columna y qué es una fila. ¿Listo? Vamos a hacer 3 columnas. Columnas, amores, son las divisiones que se hacen de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo. ¿Listo? Filas son las celdas que van de derecha a izquierda, es decir, horizontales. ¿Listo? En este caso, pues vamos a hacer acá entonces. Esto le llamamos columna. Estas que están acá son columnas. ¿Listo? Lo que trazamos de manera horizontal les llamamos filas. Esta es una fila. ¿Cuántas podemos hacer? Hagamos 3. Esta es otra fila. Ya la bajo acá, mis amores, para que no nos quede cortadita. Esta es otra fila. Hicimos fue 4, ¿cierto, amores? Bajemos un poco más la columna. Bajamos esta columna, bajamos esta columna y listo, listo. Esta tabla de frecuencia, ojo mis amores, tiene 3 columnas. 1, 2, 3. Y tiene 1, 2, 3 y 4 filas. Una fila, 2, 3 y 4 filas. ¿Listo? Columnas, filas. Bueno, en esas tablas de frecuencia es donde nosotros vamos a organizar los datos que recogimos. Es decir, supongamos que nosotros ya hicimos la encuesta, ya preguntamos, pero no queremos tener todo ese papeleo ni tener todo eso ahí. El papeleo, las hojas nos sirven cuando preguntamos, para recolectar datos, para empezar a anotar. Anotamos todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero cuando vamos a organizar los datos, cuando vamos a empezar a hacer esto, es cuando necesitamos la tabla, porque esas encuestas, como yo les decía, amores, si aquí tenemos todas nuestras encuestas y esto es toda mi carpeta de encuestas, pues yo no voy a cargar todas estas hojas. Sencillamente hago mi tabla y toda esta información la paso fácilmente aquí. ¿Listo? ¿Qué debe llevar esa tabla de frecuencia? Pues la variable. Entonces acá inicialmente variable,
¿Qué es la variable? Lo que estoy preguntando. ¿Listo? La siguiente ya va a tener la frecuencia. Es decir, cuando se repite cada cosa. ¿Listo? Cada respuesta. Y pues aquí vamos a tener un total. Aquí es parcial. Y aquí es el total final. ¿Listo? Pongámoslo acá pequeñito. Un total final, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros empezamos a recolectar datos, no todos nos van a contestar lo mismo, ¿cierto? Entonces, aquí van a estar las opciones. Opción 1, opción 2, de respuesta y opción 3, ¿cierto? A esta variable que fue lo que yo pregunté. Aquí vamos contando, por ejemplo, en la opción 1 vamos a tener una frecuencia de 4, aquí vamos a tener una frecuencia de 2 y aquí una de 3. Al frente tenemos el total, pero de cada opción. Es decir, aquí contamos que fueron 4, aquí contamos que fueron 2 y aquí contamos que fueron 3. Para un total, total final, que es cuando sabemos cuántas personas participaron en esa encuesta. Entonces, 4 más 2, 6. 6 más 3, 9. El total final es el que me dice cuántas personas contestaron nuestra variable. ¿Listo? Entonces, esta es como la tabla de ejemplo. Ya vamos a hacerlo con algo real para que tengamos la posibilidad de llenar nuestra tabla de manera correcta y pues tener todos los datos que vamos a recolectar dentro de nuestra tabla de frecuencia o nuestra tabla de registro de datos. ¿Listo? Ok, continuamos, mis amores. Bueno. Ok, bueno, vamos a hacer un ejemplo. El lunes se llevó a cabo una encuesta acerca, de la consola de videojuegos favorita de los niños y niñas de grado segundo. Favorita de los niños y niñas de grado segundo. Ok. La información se organizó así. Ok, vamos a ver cómo se organizó esa información. Primero, pues se tuvo que haber hecho la encuesta, ¿cierto? Entonces, con una hoja en donde teníamos planteada nuestra variable, es decir, la pregunta, pues se cuestionó, ¿cuál es la consola de videojuego favorita de los niños y niñas de grado segundo? Pues muy probablemente nos dieron, uy no, sigue estando muy oscuro, mis amores. Muy probablemente pues nos dieron varias opciones. Entonces, para organizar todas esas respuestas, vamos a aplicar una tabla de frecuencia. Muy bien. Entonces, veamos cuál será esta tabla de frecuencia. Voy a borrar esta parte, amores, para hacer la tabla. Para esta tabla de frecuencia vamos a hacer una tabla de 3 columnas.
1, 2, 3, 4, 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, dividamos acá entonces nuestras columnas. Ok. Y nuestras filas. 1, 2, 3. Uy, nos faltó una cabeza más. 4 y 5. Recordemos que en nuestra tabla de frecuencia debe estar inicialmente la variable. En este caso, ¿cuál es la variable? Es decir, ¿qué estamos preguntando? ¿Qué consola de videojuegos prefieren los niños y niñas de grado segundo? Entonces la variable es consolas. Es decir, lo que estamos preguntando. Espero que esta me quedó muy pegada y parece es una D, ¿cierto, amores? Lo separamos un poquito más. Consolas. Sí, ahora sí, porque si no parece una D. Listo, consolas, porque es lo que estábamos indagando. Vamos a ver cuáles son esas consolas que los niños prefieren. Luego sigue la frecuencia, es decir, cuántos niños prefieren cada una de las opciones. Aquí tenemos un total parcial y aquí un total final, que es donde nos da la respuesta de cuántas personas participaron en ese grupo. Vamos a tener las opciones, ¿cuál puede ser? Entonces pongamos Xbox, Play, pongamos el Play 2 y pongamos el Play 4. ¿Listo? A ver cuáles de esas consolas de videojuego preferirían. Entonces, en nuestro salón, supongamos que pues, estamos toditos, somos 18, ¿cierto? De esos 18, ¿cuántos podrían ser los que alzarían la manito por Xbox? Listo, supongamos que fueron 5. Entonces la frecuencia la contamos con palitos, es decir, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que 5 fueron los que eligieron. ¿Listo? ¿Quién preferiría un Play 2? Entonces supongamos que lo eligieron 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? ¿Y cuántos prefirieron Play 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Entonces, para el Xbox, ¿qué total tuvimos? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Para la Play 2, ¿quiénes lo eligieron o cuántos lo eligieron? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para el Play 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Tenemos nuestro total parcial que es para la Xbox hubo 5 votos, para la Play 2 hubo 6 votos, para la Play 4 hubo 7 votos. Vamos ahora a sumar todos estos para el total final, que es para saber cuántas personas participaron en esta encuesta o en la resolución de esta variable. ¿Listo? Para que sepamos cuántas personas participaron en esa encuesta. Entonces, 5 más 6, 11. Y 11 más 7, 18. Muy bien, para un total de 18 participantes de esa encuesta. ¿Sí ven? Por eso nos dicen que las tablas de frecuencia nos ayudan muchísimo, 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 muchísimo a organizar los datos de la recolección de la información que tuvimos, ¿cierto? Entonces nosotros en una hojita anotamos, pero si se nos arma un papeleo, pues la idea es que nosotros hagamos nuestra tabla y sencillamente organizamos aquí los datos y nos queda mucho más fácil y mucho mejor.
¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y lo copiamos rápidamente, mis amores. Ok, bueno, continuamos, mis amores. Les voy a poner un ejercicio para que lo desarrollemos rapidísimo ahí. Bueno. Bueno, podemos dar la respuesta a nuestra encuesta porque pues tenemos que saber. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, en las grandes empresas utilizan mucho la estadística, es para saber qué productos se venden más, qué productos van a innovar, cuáles son los que van a ampliar, para que de esa manera pues obtengan más ganancias, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a decir? Perdón. Entonces, respondemos. Voy a tomar los datos de lo que teníamos. Entonces decimos que la mayor frecuencia fue el Play 4. Con un puntaje de 7. De 7 de 18. ¿Listo? De 18 personitas, 7 votaron por el Play 4, 5 votaron por el Xbox y 6 votaron por Play 2, ¿cierto? Entonces, pues ahí diríamos que pues ganó la Play 4. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el planteamiento, hacemos la tabla y pues respondemos este ejercicio. Entonces, ejercicio, mis amores. Francisco es dueño de una dulcería. Y quiere saber cuáles son los dulces que más se venden. Él recopiló la información dibujando un dulce cada vez que se vendía. Ok, bueno. Entonces tenemos el planteamiento. Vamos a copiarlo de esta manera y vamos a resolver la tablita. Yo les doy a ustedes, voy a hacer la tabla y dibujamos los dulces así como hizo Francisco. Cada vez que él vendía un dulce, lo dibujaba. Dibujaba de qué tipo de dulce vendió. ¿Listo? Luego nosotros vamos a rellenar la tabla y vamos a saber cuál fue el que realmente más se vendió, pues porque como viendo los dibujitos ahí, pues muy probablemente se iba a enredar. Entonces, ¿el que hizo? Pues dibujó la tabla e hizo la frecuencia y sacó el total para saber cuál fue el que realmente más se vendió y pues cuál era el que tenía que traer para la próxima vez traer muchos más. ¿Listo? Bueno. Ok.
Voy a borrar esta parte para hacer la tabla. Bueno, hagamos la tablita aquí primero, con eso la vamos llenando. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 3. 3 columnas. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estoy contando de 4 cuadritos por columna. ¿Listo, amores? Va 1, van 2, van 3, van 4, van 5. Y 5 filas. Listo, entonces dividamos una columna, 2 columnas y vamos a hacer una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas y 5 filas. Entonces, el primer cuadro va a llevar la variable. ¿Cuál es la variable? ¿Qué es lo que estamos investigando? ¿Sobre qué? Sobre dulces. Muy bien. Entonces la variable es dulces. Luego tenemos la frecuencia. Miren, me comí una letra. Ay, Dios mío, profe, otra vez. Siempre me pasa. Frecuencia total. Aquí es el total parcial. Y aquí es el total final. Ok, dibujemos los dulces que muy probablemente estaba vendiendo Francisco. Entonces, él empezó, vendí uno de estos, vendí uno de estos y vendí uno de estos. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a dibujar todos los que vendió él. Entonces, vendió otro de estos, otro de estos, otro de este tipo y otro por acá de este tipo, otro de este tipo, por aquí vendió otro y por aquí vendió otro y por acá vendió otro y por acá vendió otro y por acá vendió otro. Y el último que vendió fue este. Listo. Entonces Francisco pues tuvo todos estos dibujitos, ¿cierto? Y él diría, ¿ahora qué hago con esos dibujos? Ah, pues ya sé, voy a hacer mi tabla de frecuencia. Entonces, en las opciones, pues él puso el tipo de dulces que vendió, ¿cierto? Que son pues los de 3 tipos de dulces que él vendió, ¿cierto? Vamos a ver con qué frecuencia vendió cada uno de ellos. De este tipo de dulces, ¿cuántos vendió? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? De los que son en espiral, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y los que son larguitos, como un barrilete. Muy bien. 1, 2, 3. Listo. Él empezó a ordenar sus datos. En vez de tener toda esta información por ahí regadita, pues la organizó para ir llevando mejor la contabilidad y pues ir despejando la variable, ¿cierto? Entonces, veamos de este qué frecuencia tuvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. De los espiral que tuvo. 1, 2, 3, 4. ¿Y de este larguito cuántos tuvo? 3. 7 más 4, 11. Y 11 más 3, 14. Es decir, de las 14 personas que le compraron dulces a Francisco, 7 prefieren el caramelo de rollitos, de envoltura, ¿cierto? Ah, bueno, entonces ya sé que muy probablemente para la próxima vez que va a ir a traer dulces a comprar mercancía, pues voy a comprar más de estos y no de los otros, porque se venden más estos, ¿cierto? Y así Francisco pudo darse cuenta cuál es el que más vende
y de esta manera pues organizó toda esa información que tenía en una sola tablita de frecuencia. Muy bien, mis amores. Bueno. Bueno, me hacen el favor, mis amores lindos. En este momento vamos a hacer un ejercicio, pero ya de tareita. ¿Listo? Porque los ejercicios que hicimos acá era pues explicando y pues para que ustedes pudiesen tener toda la información y saber qué vamos a hacer. Al final de esta partecita les voy a dejar pues una diapositiva, amores, para que lo observemos más fácilmente. Y otra... Bueno, qué pena, mis amores, es que se cortó un poquito ahí, pero entonces les decía, en la diapositiva vamos a encontrar pues una partecita que nos va a afianzar por la información que tuvimos hoy y otro ejercicio que van a completar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer con las diapositivas finales. Este es el ejercicio de tarea para completar la tabla. ¿Listo? Entonces me van a hacer una tabla de 3 columnas, 5 filas y la completamos con los datos que tenemos acá. ¿Cuál es la variable de esta tabla de frecuencia? Medios de transporte. ¿Listo? Ustedes ya saben que esa es la primera columna. En la primera columna de la primera casilla tenemos la variable que es medios de transporte. Las opciones, ¿cuáles son? Terrestres, aéreos y acuáticos. Terrestres, aéreos y acuáticos. Tenemos una encuesta de 23 integrantes, ¿cierto? Es decir, no nos podemos superar de 23. Entonces tenemos que dividir en la frecuencia cuánto les gustaron los terrestres, cuánto los aéreos y cuánto los acuáticos. Eso sí, lo hacen ustedes, mis amores. ¿Ustedes cuántos creerían que les gustó más el acuático? ¿Cuántos creen que les gustó más el aéreo? ¿Cuántos creen que les gustó más el terrestre? ¿Listo? Entonces ya saben que tenemos un total parcial, que es la opción de cada uno, cuántos votaron por cada uno, y la opción final, que es la sumatoria de todos los que participaron en esa variable, en resolver esa variable. Les estoy dando ya el total final, amores, es decir, 23 integrantes. No nos podemos pasar de ahí. ¿Listo? Y lo dividimos en cada una de las opciones. Entonces, muy juiciosos a trabajar en esa tabla de frecuencia, a rellenar con toda la información que tenemos, mis amores lindos, y pues nos vemos en el próximo videito, ¿vale? Juiciosos, con ánimo, con energía, nos queda muy poquito tiempo, pues la idea es que adquiramos todos los conocimientos que más podamos en este tiempito que nos queda, y los dejo con la diapositiva, mis amores, para que finalicemos este primer videito después de semana de receso. Bendiciones para todos, los quiero enormemente, los extraño muchísimo más, bendiciones para todas sus familias. Y por favor, cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias. Recordemos que cuidarme yo mismo es cuidar a los demás. Besos y abrazos, mis amores, los dejo con la diapositiva y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, mis amores lindos. Bueno, amores lindos, entonces lo que hablábamos en nuestro videito del día de hoy, las tablas de frecuencia o las tablas de registros de datos. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener un pequeño ejemplo que nos ayuda también a entender y pues obviamente sabemos ya cuál es el proceso para llenar nuestras tablas. Entonces el ejercicio dice de la siguiente manera. En clase de Nuria hay 24 alumnos. Han hecho una encuesta acerca del número de mascotas que tiene cada familia. Estas son las respuestas obtenidas. Número 1, recogemos los datos. ¿Listo? Número 2, construimos la tabla y anotamos los datos. Bueno, si nos damos cuenta, en la primera estamos recogiendo esos datos. El número de mascotas por familia va desde 0 hasta 4. ¿Listo? Entonces empezamos a preguntar uno por uno, dándonos cuenta que pues muchas de las respuestas fueron 0, es decir, que no hay mascotas en la casa. Y ahí pues sucesivamente iban diciendo 1, 2, 3 y hasta 4 mascotas se tenían por familia según cada estudiante. Toda esa información pues se ve un poco revuelta si la vemos como en la tabla inicial, que es donde empezamos a recoger hasta ahora los datos a esa encuesta. En la segunda partecita ya tenemos nuestra tabla hecha, ¿cierto? La variable ¿cuál era? Número de mascotas. Acá decimos pues recuento, nosotros lo tenemos como frecuencia, ¿listo? Y tenemos solamente el total parcial. ¿Listo? Nosotros lo hacemos más organizado porque pues nosotros sí le tenemos el total final, es decir, en donde sabemos pues cuántas personas participaron en esa encuesta. ¿Listo? Entonces, en nuestra tabla de frecuencia que tenemos al lado derecho de la pantalla, podemos observar, mis amores, que está ya todo hecho. Nos están contando que de 0 mascotas hubo una frecuencia de 10. Una mascota por familia, una frecuencia de 8. 2 mascotas por familia, frecuencia de 3, 3 mascotas por familia, frecuencia de 2,
4 mascotas por familia, frecuencia de 1, ¿cierto? Entonces, pues podemos observar cómo en la tabla la información recolectada es más organizada y muchísimo más fácil de comprender. Entonces acá tenemos pues otro ejemplo de lo que vimos en clase el día de hoy. Entonces las tablas nos permiten clasificar y organizar los datos para entenderlos mejor, ¿cierto? Para que sea muchísimo más clara y más entendible la información y pues obviamente y evidentemente mucho más organizada. Bueno, acá tenemos una tabla que vamos a llenar porque ya tenemos las opciones. Esa encuesta, amores, se la van a hacer a sus familiares. Es decir, vamos a contar con los integrantes de nuestra familia. ¿Listo? Ustedes se van a encargar de ser los encuestadores para esta tabla de frecuencia. ¿Listo? ¿Cuál es la variable de esta tabla? Emociones. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Alegre, triste, molesto, con miedo. Esperemos que ninguno esté ni molesto ni con miedo. De pronto está un poquito triste o todos estemos muy alegres. Eso es importante, ¿cierto? Entonces, vamos a llenar, amores. Entonces, por favor, este ejercicio, esta tablita, como se las estoy mostrando en este momento acá, la pasan a sus cuadernos. ¿Listo? Y ustedes van, por favor, a preguntarle a cada uno de los integrantes de casita cuál de estas emociones tiene en el momento en que ustedes pregunten. Entonces, ya tenemos cada una de las emociones puestas, es decir, las opciones. Entonces, hablamos que la variable son emociones. Las opciones que tenemos en esa variable son alegre, triste, molesto o con miedo. Conteo. Bueno, para nosotros es frecuencia. Entonces, ¿cuántas personitas están alegres? Y la cantidad, pues es el total. ¿Cuántos están tristes? Y el total. ¿Cuántos están molestos? ¿Qué frecuencia hay? Y el total. ¿Y cuántos están con miedo? Y el total. Al final, si tenemos el total final, que es el que nosotros vamos a contabilizar, a cuántas personas encuestamos, a cuántas personitas de nuestro hogar, de nuestra casa, le preguntamos acerca de las emociones que tenían en ese momento. Este es el complemento de la tarea que dejamos en clase, en el video que hicimos de explicación del tema que estamos viendo hoy, que son pues tablas de frecuencia y recolección de datos. Entonces, por favor, mis amores, debajo del que tuvimos en clase, me anexan este que tenemos acá. Ustedes van a hacer la encuesta, preguntan en casita y pues llenan los datos en su tabla de frecuencia. Entonces, muy juiciosos mis matemáticos, mis pequeños genios, a trabajar juiciosos, a estar muy atentos, a disfrutar toda esta información que estamos aprendiendo y ampliando nuestros conocimientos. Bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo videito. Juiciosos mis amores. Bye bye.